Muy buenas con todo, gente. El tema a tratar hoy es cómo calcular la vida útil de un producto de manera fácil en Excel. Bien, comencemos. Tenemos el siguiente ejemplo. Para un estudio de vida útil mediante la ecuación de la BUSA con respecto a la variable sinéresis en unidades de metro, los tratamientos fueron evaluados durante 60 días. Para ello tenemos que desarrollar una regresión lineal para encontrar los valores n y k y realizar la simulación de la vida útil del alimento mediante el modelo de la ecuación 4.4, conociendo que el límite máximo de sinéresis para este tipo de alimentos es de 0.011 metros. Bien, tenemos los valores de sinéresis para los dos estabilizantes durante los 60 días de estudio. Tenemos la ecuación de la BUSA para la pérdida de la calidad de los alimentos. Y acá ya la tenemos de manera despejada, donde A es la variable de estudio, en este caso la sinéresis, T es el tiempo en días, K es una constante la cual se va a calcular en Excel y N es la orden de reacción, no puede ser 1 o 0. Tenemos las hipótesis planteadas, donde hipótesis nula es la media aritmética del tratamiento 1 es igual a la media aritmética del tratamiento 2 y la hipótesis alternativa donde la media aritmética del tratamiento 1 no es igual a la media aritmética del tratamiento 2. Abrimos el Excel y copiamos los resultados del tratamiento 1 y los resultados del tratamiento 2. Copiamos el límite máximo de la sinéresis según las normativas. Colocamos sinéresis, tiempo para el tratamiento 1 y tiempo para el tratamiento 2. A continuación colocamos los valores de sinéresis hasta llegar al límite máximo permitido por la normativa. El cual es 0.011 metros. Ahora proseguimos a capturar la fórmula para la ecuación de la vida útil de la BUSA. Ahora vamos a generar los gráficos para los dos tratamientos. Vamos a insertar gráficos, nos vamos a gráficos de dispersión. Cambiamos el nombre de gráfico como T1. Y hacemos lo mismo para el tratamiento 2. Le cambiamos el nombre a tratamiento 2 o a T2.
Agregamos las líneas de tendencia. Colocamos en más opciones. Ponemos presentar la ecuación en el gráfico y encontrar el valor R cuadrado. Se hace lo mismo para el otro gráfico. Se prosigue a copiar el valor K para el tratamiento 1 y el valor K para el tratamiento 2. Nos colocamos en el tiempo para el tratamiento 1 y aplicamos la ecuación de la busa. Ponemos igual, paréntesis, colocamos el primer valor para la sinergia, colocamos el signo de elevado. Abrimos paréntesis, colocamos 1 menos 0 porque así dice la ecuación. N en este caso es 0. Cerramos paréntesis, colocamos el signo de división y colocamos el valor K para el tratamiento 1. Cerramos paréntesis, abrimos y multiplicamos 1 menos 0. Cerramos paréntesis, verificamos. Damos Enter. Y arrastramos los valores. Bueno, aquí salió un error. Creo que es por el valor K, hay que colocarlo manualmente y no copiarlo como lo hicimos. Ahora sí, arrastramos y vemos que ahora sí está correcto, ¿no? Observamos que el límite de días para este producto es de 51, ¿no? Ese es el tiempo de vida útil para el tratamiento 1 para la variable sinergia. Hacemos lo mismo para el tratamiento 2.
Bien, colocamos los días a números enteros y tenemos que para el tratamiento 2 el tiempo de vida útil es de 28 días, menor que el primer tratamiento. Entonces se puede decir que el tratamiento 1, estabilizante 1, es mucho mejor que el tratamiento 2, porque tiene un tiempo de vida útil mayor en el producto. Bueno, ese fue el tema de hoy. Nos vemos en el próximo video. Espero les sea de utilidad. Chao.